guerrerosesme.blogspot.mx. El efecto de poder dar la información de lo que el día de ayer se nos informó, se planteó y se acordó en el pleno de la dirección del Señor. Pero para entrar en materia, quiero comenzar primero haciendo un reconocimiento a los compañeros que, habiendo recibido de forma gratuita el documento dictamen en relación a la contrarreforma energética de las patrias alcanzados por Peña Nieto, el PRI y el PAN, me han regresado el documento que pongo otra vez a disposición de aquellos compañeros que tengan interés de ilustrarse más allá de lo que pueden encontrar en las noticias radiales o impresas. Y voy a seguir insistiendo en este tema porque se me hace de una importancia esencial para entender la coyuntura en la que se está moviendo y se va a mover nuestro sindicato en los próximos años. No estoy diciendo días, semanas o meses, estoy hablando de años. El impacto de esta contrarreforma, según analistas y según mi propio criterio, coloca a nuestro país como si estuviéramos en la década de los años 30, tal cual. Es decir, hemos perdido la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en materia de la industria del petróleo, y hemos perdido la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y por más trabajo que nos cueste entender esto, hay que comenzar a nutrirnos de información de la buena para poder preparar las estrategias que requieran el momento actual y los años venideros para poder garantizar que lo que somos como Sindicato Mexicano de Electricistas vaya más allá de los 100 años que vamos a alcanzar en diciembre de 2014. Me traje nada más la parte que hace a los transitorios, en realidad son 295 cuartillas. La parte que hace a transitorios son 23 cuartillas, pero es muy importante la lectura conjunta de todo este documento a efecto de tener una clara comprensión. No ha pasado cualquier cosa. A lo mejor no se entiende si digo que México ha retrocedido en el reloj de la historia y estamos como estábamos en los años 30. En los años 30, la Mexican Line cambiaba en la región central del país. La American Orange Share dominaba el resto del territorio nacional. Solamente un 40% del territorio del país estaba electrificado. Teníamos, como ahora, las tarifas eléctricas más caras del planeta. Las empresas petroleras pisoteaban a cada momento la soberanía nacional en términos estratégicos e incluso en términos ciudadanos territoriales, porque ahí donde tenían asiento las concesiones para la extracción del petróleo, quienes mandaban a través de las guardias blancas eran las grandes empresas petroleras, las llamadas 7 hermanas, que hoy están ya celebrando en grande, porque ya no son 7 hermanas, ya hubo fusiones, y ahora son 5 hermanas, pero siguen siendo los grandes cárteles del petróleo a nivel internacional, y ya nada más están a la espera de que en el periodo que va del 1 de febrero al 30 de abril se concreten leyes secundarias, lo que ya está planteado en la reforma constitucional, que ya fue votada en la mayoría de los congresos locales para infamia de la historia de nuestro país. Y hoy no hay exclusividad de la nación en materia de petróleo, no hay exclusividad de la nación en todo el proceso de extracción, producción del petróleo como industria, y no hay exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
decía la sesión pasada en donde comenté esto, que incluso lo que en las condiciones de la Constitución anterior, del párrafo 6 del artículo 27, que marcaba, estoy hablando del tiempo pasado, la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica, era el gran impedimento para que el SAE tuviese bloqueada la posibilidad de concluir la liquidación de luz y fuerza del sector. Hoy esa tranca constitucional ha sido derruida y por supuesto están ya en condiciones de concretar la liquidación. Antes no lo podían hacer por razón de la exclusividad de la nación y también por razón de lo que marca la Constitución en cuanto a las aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Pero bueno, como ven ustedes, el tema no es de un solo vistazo, no es de una sola intervención, es complejo y de ahí la insistencia, compañeras y compañeros, que hagamos un esfuerzo por entender la nueva condición y no encuentro otra forma para entenderla que, como lo estoy haciendo, continuar en la difusión de ese documento de 295 cuartillas. Ha habido compañeros que nos han planteado, me parece una idea excelente, que se puedan realizar talleres, es decir, pequeñas reuniones de 10, 15 compañeros que tengan interés en la lectura y en la discusión de esa contrarreforma de los vendepatrias, con participación de uno o de dos expertos, tanto en el terreno de la materia constitucional como en el terreno técnico, económico, financiero, para entrar a una comprensión profunda de una circunstancia histórica que va a permanecer por algunos años. No quiero ser pesimista, va a permanecer por algunos años en tanto no alcancemos una organización de la mayoría del pueblo de México para echar abajo esa contrarreforma de los vendepatrias. En el transitorio segundo de esta infame contrarreforma dice lo siguiente: transitorio segundo, los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. La vez anterior les dije que cuando lee uno en decretos párrafos o transitorios de esa naturaleza se puede uno atemblar, porque exactamente eso dice el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Y bueno, eso es la letra del transitorio, pero les recomiendo, para que quienes no lo hayan hecho lo puedan hacer en lo que resta el día, compren la jornada y le den una repasada a una entrevista que le hace la reportera Patricia Muñoz Ríos al que a la fecha es secretario del Trabajo, el señor Alfonso Navarrete Prida. Y voy a leer algunas partes más allá de que recomiendo la lectura. Dice en esta entrevista Navarrete Prida que habrá cambios fundamentales en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ya que tendrá que reformar sus estatutos y deberá solicitar nuevamente la toma de nota ante la dependencia. Y lo mismo sucederá con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Dice en esta entrevista del periódico La Jornada al secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dice que el funcionario aseguró que estas modificaciones a los estatutos, tanto en petróleos como en electricidad, son en razón de que ya no serán sindicatos de empresa, sino de industria. Yo aquí tengo una reserva, no tengo yo duda en el caso del Sindicato de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque nace y se desarrolla en efecto como un solo sindicato. Pero en el caso de la industria eléctrica no fue así. En el caso de la industria eléctrica
República, en determinado momento, coexistieron por lo menos 3 sindicatos. El SME, que en mi opinión y a la lectura, debo reconocer en esta parte que no tengo una versión confirmada del registro, no de la toma de nota, del registro como Sindicato Mexicano de Electricistas, el registro 760, pero en mi opinión el sindicato tiene una estructura de sindicato nacional de industria, no de empresa, pero es un asunto en todo caso final. Pero en el caso del SUTEP me queda muy claro que fue resultado de la fusión de 2 grandes sindicatos: el sindicato del Ester, que comandaba Rafael Galván, y el sindicato de electricistas y similares de la República Mexicana, que comandaba Francisco Pérez Ríos. Chofer de él fue la Güera Rodríguez Alcaide, y a su muerte le hereda el cargo a Víctor Fuentes, actual secretario general. Entonces tengo mis dudas si ahí lo que está planteando Navarrete Prida sea una condición como está planteando, en mi opinión, apegado a la realidad para el caso del sindicato que comanda Charro Romero de Chávez. Pero en todo caso lo que está diciendo es de que se tiene que adecuar sus estatutos y solicitar nuevamente la toma de nota, porque ya no serán de empresa, sino de industria. Y más adelante va dando otros elementos del por qué esta nueva situación. Dice que también reconoce, cosa que no lo hizo en el mes de diciembre, que hubo un acuerdo firmado entre el sindicato petrolero y Petróleos Mexicanos para redimensionar la plantilla de los trabajadores. No hay que irse con la finta. Cuando hablan de redimensionar, es una forma bastante cariñosa y elegante de decir que van a correr a trabajadores, que va a haber reajustes en la plantilla de los trabajadores. Entonces dice que en efecto que hay un acuerdo entre el sindicato petrolero y Pemex para que con la reforma energética se redimensione la plantilla de los trabajadores. Y luego la frase que ya conocemos, pero dijo que habrá pleno respeto a los derechos laborales de los empleados calificados. Dice también, y eso es muy importante porque nos toca, dice, se tendrá por parte del sindicato que revalorizar las categorías de los trabajadores y redefinir las áreas de competencia. El cómo van a convivir laboralmente las plantillas, ojo, cuando los proyectos sean compartidos entre Petróleos Mexicanos y algunas empresas privadas, y sobre todo cómo se dará capacitación para las nuevas áreas en las que entrarán Petróleos Mexicanos, que más adelante señala que tiene que ver con la tecnología en aguas profundas. Le pregunta la reportera Navarrete Prida, dice, ¿cuáles son las implicaciones laborales de la reforma energética, concretamente para los trabajadores de Pemex y su gremio, que dirige Carlos Romero de Chávez? Y le contesta el secretario de Trabajo actual, dice, con la reforma el sindicato de trabajadores petroleros deberá reformar sus estatutos y por lo tanto deberá solicitar una nueva toma de nota. Y la Secretaría estará en la mejor disposición de ayudar en este proceso, y todo esto será con pleno respeto de la autonomía sindical. Bueno, es un sindicato charro, queda muy claro que además de senador es un miembro prominente de la oligarquía que comanda el PRI, es un hombre riquísimo, nada más hay que leer luego en las sociales o en algunos otros diarios los excesos que sus familiares cometen en cuanto a derroche, lujo, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que sería un ingreso, digamos, decente, por decirlo así, de cualquier trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos. Le preguntan, es decir, el mismo gremio petrolero deberá reformar sus estatutos. Dice, sí, solo compete a ellos. La Secretaría está solamente para ayudar. Le pregunta nuevamente a la reportera, ¿y cómo quedarán estas diligencias? ¿Se ratificarán los líderes de estos
sindicatos, pues se cambiarán, y responde muy sonriendo, dice que ese es un tema de los trabajadores, quienes tendrán que ver dentro de su misma diligencia, etcétera, 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 respetando la autonomía sindical. Pero señala, lo que es cierto es que habrá cambios estatutarios y será todo un proceso durante el presente año, porque los gremios, atención, deberán ver primero cómo vienen las leyes secundarias y luego tendrán en claro los límites de actuación. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, aquí yo avanzo en una interpretación. Los límites de actuación tienen que ver con el hecho de que las empresas no son nacionales. Las que van a entrar son las 5 hermanas, y ellas traen toda la protección de sus sedes nacionales, de sus matrices de origen, y esos son los límites de actuación. Más adelante se van a dar algunos elementos al respecto. Dice, seguramente tomarán cartas en el asunto, harán valer sus observaciones en esas leyes secundarias por medio de sus representantes en el Congreso, y posteriormente deberán elaborar los cambios internos que les competen. Es decir, está muy claro que lo que se va a discutir a partir del 1 de febrero al 30 de abril tiene que ver con hechos que van a afectar derechos de los trabajadores, como ya se está reconociendo previamente aquí. Le pregunta a la reportera, al secretario de Trabajo, le dice, ¿conoce el convenio que firmó Pemex con el sindicato para llevar a cabo el redimensionamiento de la plantilla laboral del organismo? Y responde Navarrete Prida, sí, quedó en el tintero que con la reforma energética planteada era necesario un redimensionamiento de la paraestatal en su conjunto, como una revisión de todas las áreas, y que desde luego el sindicato deberá hacer un esfuerzo interno para analizarse. Además, en su capacidad autónoma de transformación tendrá que cambiar para pasar de ser un gremio de empresa a uno de industria. Esto no es un asunto de voluntad, es de necesidad. Así está planteada la reforma constitucional. Continúa y reproduce de manera textual lo que dice Navarrete Prida. Dice, para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana implica retos muy grandes, pero también oportunidades, porque significa que va a crecer y que se hará más fuerte. No dice qué condiciones laborales, pero todos las estamos entendiendo. ¿Qué implica? Primero, un respeto claro de derechos laborales que permita que la plantilla de trabajadores calificados de Pemex continúe en la paraestatal. México cuenta en este sector empleados muy profesionales reconocidos internacionalmente, y que ante esta oportunidad de coinversiones también corre un riesgo al revés, de que se lleven a esos trabajadores, que les ofrezcan mejores salarios y prestaciones, y la paraestatal pierda sus cuadros que son muy competitivos. Pues no, que no había fuerza de trabajo calificada. Dice, a la par de ello, el sindicato va a tener que hacer una revalorización de sus categorías. Esta parte es muy interesante. Dice, a la par de ello, el sindicato va a tener que hacer una revalorización de sus categorías, de sus trabajadores, de las áreas de competitividad donde debe hacerse prueba, de las nuevas áreas donde van a tener que entrar a capacitación, como en el tema de exploración en aguas profundas, en coalición con otras empresas. Bueno, a estas alturas, con lo que estoy leyendo, queda muy claro que esa famosa redimensión de la plantilla laboral va a implicar, por un lado, despidos y por otro lado, reestructuración interna en términos de categorías, definiciones de trabajo, puestos de trabajo, todo lo que aquí nosotros tenemos contemplados en nuestro contrato, en tanto de cláusulas 19, 18 y 17. Dice, además, el sindicato va a poder decir, nosotros somos
mano en la contratación de los trabajadores, pero ahora será con estándares distintos. Es un reto interesante. Ya no lo vería como el vaso vacío de que habrá despidos, sino cómo deberá cambiar y modernizarse este gremio, preparándose para crecer, de cómo responder a que la empresa debe ser más competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la entrevista es larga, prácticamente se lleva toda la plana de la página 5 del periódico La Jornada. La considero relevante por lo que ya he señalado. En buena medida está anticipando muchas de las características de lo que se va a discutir en lo laboral, aunque digan que no, en el próximo periodo ordinario de sesiones, y por supuesto tendremos que seguir muy de cerca todo este asunto, o inclusive haciendo valer nuestros derechos como organizaciones sindicales, porque no se trata de actuar a la deriva, sino buscando el mejor perfil, el más favorable, el que mejor garantice las condiciones para la realización laboral de todos aquellos compañeros que no se retiraron, y haciendo la resta de los compañeros que van a alcanzar una merecida jubilación. Bueno, no llega nuestro secretario general, entonces voy a dar un avance, porque entiendo que hay compañeros aquí que están en ese listado de jubilables. Las fechas se mantienen inamovibles. Estamos hablando del 17, 18 y 19, viernes, sábado y domingo de este mes. Lo nuevo en relación a esto es que primero, el día viernes 10, o sea, de esta semana, que concluye, se va a firmar el acuerdo marco. El acuerdo marco es ese documento que aquí discutimos y analizamos en su momento frente a las intenciones que tenía el gobierno de presentar propuestas de pensiones basadas en cuentas individuales. Bueno, nada de eso se dio, es en términos muy cercanos a lo que establece la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Se va a firmar el día viernes, pero el viernes 10 y el lunes 13 se va a citar de manera organizada a través de sus representantes, a través de la Comisión de Trabajo, a los compañeros que integran la lista de los 1040 y tantos, 1041, 1042 compañeros que ya fueron aceptados por parte del SAT, a efecto que se presenten. No tomen nota de que todos van a saber quién es el viernes, van a saber quién es el lunes de la próxima semana, comenzando este viernes aquí en nuestro auditorio, aquí en Insurgente 98, de las 9 a las 5 de la tarde, para varias cosas. Primera, para la firma de lo que va a ser una cuenta bancaria donde va a hacerse el depósito para el pago de las jubilaciones. Segundo, para esa fecha, viernes y lunes, más adelante a través de sus representantes van a saber quién es el viernes y quién es el lunes. Para esas dos fechas tienen que traer su credencial de elector y un comprobante de domicilio. Como a mí me tocó documentar parte de este proceso, quiero decirles que salvo algunas muy contadísimas excepciones, todos tienen el requisito pleno. Pero estoy haciendo notar que para tal efecto tienen que traer el viernes de esta semana y el lunes de la próxima su credencial de elector y un comprobante de domicilio que no sea con un plazo, digamos, que supere los 3 meses. ¿Se entiende eso? Ahí entonces van a firmar esa cuenta en donde va a hacerse el depósito de las jubilaciones y se les va a entregar el plástico. El plástico es la tarjeta de la institución bancaria, de la cual se va a dar detalle más adelante. Y ahí mismo, compañeros, que es algo que aquí hemos valorado, analizado y consensado, van a firmar también un documento que faculte a la institución bancaria que se trate para que se haga el descuento de la cuota sindical. Esa parte
se trata es de fortalecer la estructura de nuestro querido sindicato en las nuevas condiciones, que no es porque yo lo quiera, sino porque así se ve el panorama. Va a ser una lucha peleada con nuestros trabajos y con nuevos compañeros unitarios. Hay más cosas, ya no me quiero exceder en lo esencial que estoy señalando. Sé que hay compañeros representantes también, van a ser llamados y se les va a indicar a quienes les corresponde el día viernes, a quienes les corresponde el día lunes. Se les va a precisar algunas otras cuestiones. En el caso de la dirección, estamos prácticamente en sesión permanente, por decirlo de alguna forma, porque no queremos atrasarnos en el punto clave, en el punto fundamental. Lo de las jubilaciones, por supuesto, que lo consideramos un triunfo en las condiciones actuales. Pero la parte clave y fundamental es la reinserción laboral, aún en estas condiciones que hemos venido y vamos a seguir analizando en las siguientes semanas. Entonces, vamos a tener una reunión especial como dirección del sindicato, ya nada más para hacer algunos afines a una propuesta de la reinserción laboral que ya discutimos en los momentos en que esto fue presentado al gobierno federal que comandaba el infame de Felipe Calderón, y junto con eso, pero sin que quede supeditado a ese tiempo, se va a aplicar en breve un censo. De hecho, ya tenemos un censo. El censo es nuestra propia estructura en plantillas, por escalafón, por grupo, por departamento, por sección, etcétera, etcétera. Eso junto con una propuesta que considera en las condiciones actuales la estructura orgánica de Comisión Federal de Electricidad en la región central del país, es lo que será entregado como propuesta a la Secretaría de Gobernación a más tardar este próximo viernes, con algunas adecuaciones, ya lo señalé, lo estoy repitiendo, para una mayor comprensión. Y casi de manera paralela, pero sin supeditarnos a ese tiempo, se va a aplicar más adelante un censo. Se le va a dar, digamos, la instrucción necesaria a la Comisión de Trabajo para que a través de ellos se aplique un censo de valoración de una mayor calidad, simplemente más allá de lo que actualmente podemos decir. Yo era de agencias foráneas, fui ayudante regular, tuve esta capacitación en este terreno, en fin, no. Más allá de eso, grados de escolaridad, de conocimientos, de estudio y de otro tipo de profesiones, para tener, digamos, un mayor abanico de la riqueza y de la calidad de la fuerza de trabajo electricista organizada en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y todo eso como parte de una estrategia en la cual estamos buscando no sujetarnos al ritmo del Congreso de la Unión. Si escucharon bien lo que les dije, lo que les leí, aquí hay una parte en donde Navarrete Prida les dice, en esa entrevista a los petroleros y electricistas del SUTER, que deberán estar muy atentos a los cambios en leyes secundarias para adecuarse en lo conducente. Bueno, la idea que tenemos como dirección es no esperar ese plazo, sino dar un paso en positivo, porque ese fue el compromiso con el gobierno federal, que una vez concluida la jubilación de los compañeros que reúnen el requisito conforme a contrato y el acuerdo político, se entraría de lleno al tema de la reinserción laboral. Y a eso obedece entonces que vamos a entregar el día viernes esa propuesta y vendrá después un censo que va a enriquecer la misma propuesta para la reinserción laboral. Y muchos temas que no voy a abordar ahorita en este momento. El tema es complejo, lo reconozco. Se requiere prácticamente una sesión especial de varias
varias horas para poder hacer el desglose, pero en lo fundamental esta es la situación. Compañeras y compañeros, espero que lo que estoy informando eleve nuestra conciencia. Somos dignos, ya aguantamos. Vamos a recuperar nuestro empleo, pero las condiciones en que se va a dar va a requerir de nosotros nuestra mayor participación, nuestra mayor unidad. Ya no me meto aquí a otro tipo de discusiones, ya les he dicho que para un servidor, como me educaron ustedes, viejos, que veo todavía aquí y me siento muy complacido por ello, una unidad democrática basada en la discusión, en la participación, en la pasión, en la defensa de nuestros argumentos y de nuestras posiciones. Eso es lo que ha hecho grande al Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo menos desde que tengo memoria. Cuando ingresé, me afilié al sindicato y entré a trabajar a finales de la década de los 70. Entonces, todo eso está muy claro. Pero lo que no hay que perder de vista son las nuevas condiciones en las que nos movemos. Aquí mismo en el periódico La Jornada viene en páginas interiores un excelente artículo de un brillante economista que tengo el gusto de haber conocido, el doctor Alejandro Nadal, que dice 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Protectorado Mexicano. Concluye su artículo, que es un balance muy crítico, sobre todo en relación al sector industrial y a la situación terrible en que han dejado el campo mexicano. Dice lo siguiente: el neoliberalismo mexicano tiene tres pilares: el Tratado de Libre Comercio, la política monetaria y financiera y la política fiscal. Esa mezcla explica que hoy tengamos 55 millones de mexicanos sumergidos en la pobreza. Y no es exagerado decir que con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México se convirtió en un protectorado de Estados Unidos. Su política económica, energética y de relaciones exteriores se define en Washington. Ustedes me preguntan, ¿qué es un protectorado? Un protectorado sería como un Puerto Rico. Es un estado que existe, pero que reconoce que no tiene la sustentabilidad necesaria y por lo tanto requiere la protección de otra potencia en todos los terrenos de la vida social, incluida la militar. De verdad, da escalofríos escuchar un análisis y una conclusión de esta naturaleza, pero lo que hicieron los vendepatrias va más allá de las consecuencias territoriales que tuvo la entrega de más de la mitad de México con el infame y traidor Santana. En esas condiciones nos vamos a mover, camaradas, y no es una frase hueca decirles vamos a requerir para los próximos años, desde este momento y antes, de la mayor participación y patriotismo de todos los mexicanos, particularmente de quienes como nosotros juramos ser leales defensores de nuestro querido México, de nuestra patria, porque la patria no se vende, la patria se ama y se defiende. Ese será nuestro reto, y que viva el Sindicato Mexicano de guerrerosesme.blogspot.mx